Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien, que hayas pasado una buena semana, que no hayas tenido ningún tipo de percance y hayas podido disfrutar de algunos buenos momentos con la gente que te rodea, porque de eso se trata, de pasar el mayor tiempo posible con la gente que te quiere y de evitar los problemas que nos pueden surgir en nuestro día a día. Por eso estamos aquí en este programa, El Señor de los Crímenes, en el que juntos intentamos analizar la realidad, los sucesos que ocurren en nuestro momento actual, pero también para echar la vista atrás y recuperar algunos sucesos de la historia que nos marcaron, que nos enseñaron algunas claves muy importantes que siguen siendo útiles hoy para protegernos, para ser cada vez más conscientes de que en algunas circunstancias podemos ser vulnerables. Antes de comenzar con el caso que nos va a ocupar hoy, te recuerdo por última vez, porque ya se acaba el plazo, el día 24 de octubre, hasta ese día puedes votar, que puedes participar en la elección de los premios iVoox 2022, puedes darle un empujón a al Señor de los Crímenes, que es tu podcast, para que optemos a ganar ese premio del público al mejor podcast de crímenes reales. Sería algo absolutamente increíble. Como sabes, te voy a dejar el enlace en la descripción del capítulo. Ya sabes que cada uno de los capítulos lleva un texto en el que se explica de qué se va a hablar, pues ahí te voy a colocar el enlace. También lo mandé por mensaje a la comunidad y sabes que está en los perfiles de iVoox. Allí en cada uno de los perfiles pues puedes encontrar el enlace para votar. Yo también lo he puesto en todas mis redes sociales, esas que yo te recuerdo siempre al final de cada capítulo. Y ya terminada esta pequeña brasa, espero que me la perdones. La verdad es que me haría ilusión poder dedicarle ese premio, que tampoco tiene mucha importancia, a mi padre, que es el que inspiró realmente este lugar que ahora compartimos tú y yo. Estoy convencido de que le hubiera gustado mucho haber participado en la creación de algo así. Qué pena que justo se fuera cuando estaba todo esto en ebullición. Él nunca pudo subirse a esos nuevos canales como YouTube, los podcasts. La cosa digital le daba un poco de pudor y nunca llegó a controlarlo bien, pero siempre andaba con mil ideas en la cabeza, con cosas que quería hacer, y le hubiera gustado mucho haber podido hacer algo como lo que estamos haciendo tú y yo aquí. Entrar en contacto directo con las personas, porque esa era su vocación. Lo que quería era ayudarnos a todos a comprender esta realidad que nos rodea y que a veces nos sobrepasa. Así que sería muy bonito dedicarle ese premio que podríamos ganar tú y yo por este espacio que realmente ya es en sí un premio, al gran Francisco Pérez Avellán. Y en su recuerdo hoy vamos a viajar hasta la localidad extremeña de Don Benito en Badajoz, que sabes que está de actualidad porque está en un proceso para unirse con Villanueva de la Serena y agrupar ambos pueblos bajo el paraguas o bajo el nuevo nombre de Vegas Altas. Es una zona estupenda, a mí Extremadura me encanta, creo que es uno de los lugares más desconocidos de España porque tiene absolutamente de todo, se come fenomenal, la gente es maravillosa y merece siempre la pena visitar Extremadura, pero Don Benito, no lo podemos olvidar, siempre quedó marcado por un suceso que removió muchas conciencias, que hizo tambalearse un sistema político basado en los caciques, porque ocurrió algo muy impactante y que mantuvo a todo el mundo muy pendiente. Ocurrió el 19 de julio de 1902 en una casa que entonces estaba situada en la calle Padre Cortés, cerca de la esquina con la calle Valdivia. Era una vivienda normal que apenas tenía un comedor y dos habitaciones, y en la que aparecieron los cuerpos de dos mujeres. El crimen lo descubrió la mujer que iba repartiendo la leche casa a casa. Llamó a la puerta varias veces y le extrañó que no la atendieran. Consiguió entrar y al ver lo que había allí tuvo que salir corriendo.
En el suelo estaba el cuerpo sin vida de Catalina Barragán, una mujer de 60 años, en medio de un charco de sangre. Como te digo, no tuvo fuerzas para seguir investigando, salió a llamar a la Guardia Civil y cuando llegaron los agentes, al penetrar en la vivienda, se encontraron con un segundo cuerpo. En el dormitorio estaba la hija de esta señora. Se llamaba Inés María Calderón Barragán, tenía 18 años y una fama muy extendida en el pueblo de ser una chica muy atractiva. Por eso y por cómo estaba el cuerpo, enseguida se va a pensar en una agresión sexual. Inés tenía la cabeza metida debajo de la cama, las ropas revueltas y las manos entre los muslos en una clara defensa de un ataque. Todo indicaba que la habían intentado violar y que se había defendido con todas sus fuerzas, porque le habían dado 21 puñaladas. La escena del crimen era terrorífica, estaba todo lleno de sangre, los objetos estaban por el suelo, había habido sin duda una pelea y la mujer mayor, la madre, también había sido apuñalada. Además, tenía la cabeza destrozada a golpes. Tanto es así que si no se tratara de un pueblo en el que más o menos todo el mundo se conoce, hubiera resultado difícil saber quién era, porque le habían deformado hasta ese punto el cráneo y la cara. Aquello era muy impactante en un pueblo en el que normalmente no ocurría nada, mucho menos de estas características, y mientras intentaban saber qué es lo que había ocurrido, aunque como te digo, todo pintaba como si fuera una agresión sexual, se fijaron en una prueba que luego iba a tener cierto peso en la investigación, un maletín de médico. Las dos mujeres se habían quedado solas porque el padre de Inés había muerto y su hermano estaba haciendo el servicio militar, con lo cual ellas tenían que hacer pequeñas labores para sobrevivir. Cosían, planchaban y además habían alquilado una de las habitaciones a un médico. Por eso se encontró cerca de uno de los cadáveres ese maletín de médico. Pertenecía al oculista de la vecina Villanueva de la Serena, que tenía allí su consulta y por eso tenía los útiles que utilizaba en casa de estas dos mujeres asesinadas. Pero, como es lógico, la Guardia Civil inmediatamente va a interrogar a este doctor llamado Carlos Suárez porque había una prueba que le señalaba directamente. Además, alguien, esto va a ocurrir bastante a lo largo de este crimen, le dice a la Guardia Civil de manera anónima que este Carlos Suárez, el oculista, estaba enamorado de la joven Inés. Y quién no en el pueblo, se decían unos y otros, porque, como te digo, tenía fama de ser una mujer muy atractiva, muy adecuada a los gustos de la época. Hay que tener en cuenta que había una enorme presión porque todo el mundo en el pueblo quería saber qué diablos había ocurrido en la casa de estas dos señoras y, en efecto, la Guardia Civil detiene a este médico. También va a detener a otro chico, un mozo llamado Saturio Guzmán, que según los rumores también estaba enamorado de la joven. En el fondo, los investigadores no pueden creer que ninguna de estas dos personas estén relacionadas con el crimen, pero tienen que detener a alguien porque el calor de la calle empieza a ser insoportable. La gente amenaza con trifulcas, con coger a cualquier sospechoso, con ir detrás de esas personas que podrían haberle dicho alguna cosa a Inés o haberse enamorado de ella o guardar algún tipo de sentimiento hacia esta chica y lincharlos allí en plena calle. Para evitar esto se empiezan a dar nombres, se empieza a detener a personas y intentan calmar los ánimos, pero lo cierto es que no lo consiguen. Si vives en un pueblo ya lo sabes, los rumores corren casa a casa, se empieza a decir que los vecinos tienen que saber algo, que alguien ha tenido que ver a los asesinos, que allí se está intentando encubrir lo que ha ocurrido e incluso empiezan a correr de boca a boca unos versos que señalaban claramente a los testigos diciendo: «Qué vecinos tan crueles, qué corazón no tendrían cuando no oyeron los gritos de la pobre Inés María». Y es que ya sabes que de esta manera corrían los sucesos no hace demasiado tiempo. Se decía, en este caso, en el crimen de Don Benito, que lo que había ocurrido era esto.
El crimen más horroroso que he podido ver descrito, aún lo digo tembloroso, fue el de don Benito. 37 puñaladas le dieron a Inés María por tener los criminales muy mala melancolía. Imagínate la situación, corriendo por las calles los versos, la gente encendida, algunos detenidos que eran lógicamente interrogados y ya sabes que en aquella época no se andaban con tonterías, pero claro, ninguno de ellos reconoció el crimen porque todos los detenidos eran inocentes. En el pueblo lo tenían claro. Después de unos primeros minutos de zozobra, lógicamente impactados por lo que había ocurrido, por lo sangriento del crimen, inmediatamente los vecinos empezaron a tener un sospechoso claro. Decían, ha sido García Paredes. Pero ¿quién era este hombre señalado por el pueblo? Carlos García de Paredes era un cacique, un tipo fanfarrón que se pasaba la vida en la tasca, chuleándose, insultando a la gente, haciendo ver que ninguno de aquellos muertos de hambre podían tocarlo. Un tipo de apenas 32 años que se había hecho muy pesado, que durante los últimos meses había estado acosando claramente y a la vista de todo el mundo a esta mujer, a Inés María, y claro, no había aceptado de buen grado que ella se hubiera negado una y otra vez a caer en sus manos. Él era, como te digo, un cacique que venía de una familia con propiedades, con dinero y que tenía tanta influencia que se hacía llamar entre todos Don Carlos. Pero vamos, que ya se sabía que de Don Carlos no tenía nada. Lo que ocurre es que imagínate Extremadura a principios del siglo XX, un lugar donde había este tipo de personajes que tenían tierras o que venían de familias que poseían las tierras, el dinero, el poder, eran prácticamente intocables y de hecho la Guardia Civil se lo tuvo que pensar mucho hasta llegar a este tipo que no tenía nada de honrado, nada de respetable, porque ya se sabía que le había pegado a un sereno, que había violado a una deficiente, que incluso había llegado a apuñalar a su madre, pero fíjate hasta qué nivel de impunidad estamos llegando, ¿no? Es normal que los habitantes de Don Benito tuvieran muy claro que un personaje así podría estar perfectamente implicado en la muerte de estas dos mujeres, de Catalina y de Inés María. Y hoy lo podemos decir sin ningún tapujo. La Guardia Civil en aquel momento no tenía ninguna gana de incluir a Carlos García de Paredes entre los sospechosos, pero la presión era tan grande que al final no le quedó más remedio. El día 3 de julio de 1902, según consta en la documentación, los detenidos eran el propio García de Paredes, su criado Juan Rando, al que le acusaban de haber limpiado la sangre del traje del señorito, el médico, como te he dicho, Carlos Suárez, el oftalmólogo, Saturio Guzmán, el mozo, y el sereno, Pedro Cidoncha. Todos ellos, claro, negaban cualquier tipo de participación en el crimen, se declaraban absolutamente inocentes y lo cierto es que la investigación estaba completamente parada. No había pruebas definitivas contra ninguno de ellos, aunque los agentes querían creer que entre estos 5 detenidos estaba el asesino o asesinos de las dos mujeres. La cosa se puso bastante fea, el pueblo estaba cada vez más enardecido, nadie parecía poder hacer justicia, los ánimos estaban cada vez más calientes y no se hallaban pruebas, indicios ni ningún tipo de testimonio que pudiera señalar a alguno de los detenidos. El pueblo estaba convencido de que lo que se estaba intentando hacer era proteger al cacique, que era el violador, el asesino, y la justicia no se veía con fuerzas para actuar contra él. Y quizá el crimen de don Benito hubiera quedado sin resolver, se hubiera perdido en la memoria, en el tiempo, sin saber a ciencia cierta quién había sido o quiénes habían sido los asesinos de estas dos pobres mujeres. Sin embargo, 44 días después de que los cuerpos de estas dos mujeres hubieran sido hallados en las condiciones que ya te he contado, completamente golpeadas, apuñaladas, con esta pobre Inés intentando defenderse de esa agresión sexual, ocurrió algo completamente inesperado. Se presentó un testigo que dijo haberlo visto todo.
Nadie se podía explicar por qué no se había presentado antes. Incluso había una recompensa de 500 pesetas. Era tan grande el miedo a la familia de los caciques que este hombre estuvo dudando si presentarse a la justicia, algo que tendría que haber hecho para intentar librar de responsabilidad y de carga a esos inocentes que estaban siendo señalados, o realmente había algo más. Este hombre, este testigo, un labrador llamado Tomás Benito Alonso Camacho, dijo que si no había ido antes a hablar con las autoridades, había sido porque estaba al cargo de su madre, que estaba mala y que tenía problemas de salud, y que por eso pues no podía abandonarla para participar en esta investigación. Ya te digo que habían pasado 44 días y era un asunto que todo el mundo conocía, porque se había extendido casa a casa desde Don Benito hasta todas las localidades circundantes. Pero en fin, ya lo dice el dicho, más vale tarde que nunca. Este labrador, Tomás Benito, va a declarar que volvía a su casa por la calle Valdivia cuando vio al sereno, Pedro Cidoncha, que iba en una actitud un poco rara, más allá de esa labor que tiene que hacer de ir vigilando las calles para que no haya ningún tipo de problema, iba como buscando algo y efectivamente se encontró con dos hombres. Allí hablaron un rato como en una especie de conciliábulo y después anduvieron juntos hasta la calle Padre Cortés. Este extraño grupo de 3 personas se quedó parado justo delante de la puerta de Catalina, de esta mujer que estaba a punto de ser asesinada. Tomás, nuestro testigo, justo los alcanza en ese momento y les dice adiós, pero se sorprende porque ninguno de los 3 hombres le devuelve el saludo. Le llama tanto la atención que decide quedarse a observar. Dice que se esconde detrás de un carro y desde allí ve cómo llaman a la puerta y cómo Catalina se resiste a abrir. El sereno, Pedro Cidoncha, haciendo uso de esa autoridad que tiene y sabiendo que es bien conocido por la mujer, intenta convencerla para que abra. Parece ser que le dijo que quería el maletín del médico, porque, según le explicaba el sereno, don Carlos, el oftalmólogo, lo necesitaba urgentemente. La mujer finalmente cedió, abrió la puerta y entonces Cidoncha, el sereno, le pidió un vaso de agua porque decía que estaba cansado de hacer la ronda y que tenía la garganta seca. La mujer, que ya había bajado un poco ese nivel de desconfianza, entró en la casa para buscar ese vaso de agua y entonces el sereno hizo una señal con el farol. A esa señal, las otras dos personas que estaban allí agazapadas, aprovecharon para entrar en la casa. Era de noche, pero el testigo, Tomás, dice que la luna iluminaba lo suficiente como para ver claramente la cara de los 3 hombres. Finalmente le ponen delante de los sospechosos y reconoce sin ninguna duda a Carlos García de Paredes como el primero que se coló en la casa y también al sereno, a Pedro Cidoncha. Con este testimonio por fin quedan en libertad el mozo Saturio y el médico Carlos Suárez. Falta por identificar a la otra persona que entró con Carlos García de Paredes. La descripción de Tomás es precisa, habla de un hombre bastante mayor, con cierto sobrepeso, ya muy canoso, y finalmente la investigación le va a conducir hasta un hombre que ya tenía mala fama, Ramón Martín de Castejón, que era bastante amigo además de Carlos García de Paredes. Cuando Tomás lo ve, dice sin duda que este Ramón es el hombre que acompañaba aquella noche al otro asesino, al cacique García de Paredes. Y las pruebas terminan por darle la razón, porque al entrar en la casa de este segundo sospechoso se encuentran los pantalones que llevaba la noche del crimen, en los que hay rastros de sangre. Y además está el móvil. Según dicen las gentes, parece ser que este Ramón Martín de Castejón había intentado seducir a la viuda, a Catalina, sin que ésta hubiera cedido a sus pretensiones. Así que tenemos a un cacique obsesionado con la belleza de Inés María y a un hombre que quería tener algo con esta viuda Catalina, sin que ninguna de las dos mujeres quisieran corresponder a estos dos tipejos. Tras la detención de Castejón, el pueblo iracundo pide que la justicia caiga con fuerza sobre él.
no pueden olvidar el espectáculo que había dado en el entierro de las dos mujeres, llorando por Inés María, diciendo que era como una hija para él y tratando de ponerse fuera de cualquier sospecha, sobreactuando, algo que hemos visto varias veces repetido en la historia del crimen. Muchas veces los asesinos acuden al funeral de sus víctimas para observar el resultado de su obra o para intentar ponerse a salvo, creyendo que si participan del duelo quedan absolutamente excluidos de la investigación, porque alguien que sufre tanto no puede ser el culpable de la muerte. Pero la policía no es tonta y la justicia acaba llegando. Este hombre, mientras era detenido, negaba por supuesto tener nada que ver con esto, diciendo que era una persona respetable y que estaba sufriendo una auténtica injusticia, y no se vino abajo ni siquiera cuando le mostraron su propia ropa manchada con la sangre de las víctimas. Creía, como todo el mundo, que tanto él como García de Paredes se terminarían librando de todo, puesto que eran personas respetables y con poder. Sin embargo, no iba a resultar tan fácil, porque el pueblo de Don Benito exigía justicia y tenía muy claro lo que había ocurrido en casa de Catalina. Mientras tanto, Tomás, el testigo, se paseaba por las calles gritando «¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe!» y de verdad lo había sido, porque había librado a varios inocentes del peso de la justicia, que a veces se excedía intentando buscar solucionar los casos a toda costa, aunque no hubiera pruebas, y por otro lado había puesto realmente ante un juez a los dos culpables. Y no se podía negar que, aunque tarde, se había atrevido a declarar contra un tipo como García de Paredes, con el peso que tenía su familia y con el poder que tenía este pequeño cacique. Realmente no muchas personas hubieran estado dispuestas a arriesgarse a las consecuencias de señalar a un tipo como este. Así que, en efecto, para el pueblo era un héroe. Una vez levantada la liebre, las piezas fueron encajando. El primero en derrumbarse fue el sereno, Pedro Cidoncha, que dijo que cuando García de Paredes y aquel hombre Castejón llegaron hasta la casa de las víctimas, le pidieron que colaborara con ellos. Y no se podía negar, era un simple sereno. Si hubiera dicho que no, su trabajo hubiera estado en juego y él no quería saber lo que iba a ocurrir allí. Simplemente le pidieron que participara en aquella representación y lo hizo. El sereno, como te digo, llegó a reconocer esto, pero luego se echó atrás. Se ve que las presiones de García de Paredes fueron suficientes como para hacerle callar. Y aquí viene otra de las cosas curiosas de esta historia. Si con la mayoría de las personas detenidas no tenían ningún miramiento e incluso se producían de manera habitual malos tratos para conseguir confesiones, como García de Paredes era un cacique, no se podía hacer esto. Así que tuvieron que idear otro método para que terminara hablando y contando cómo había sucedido todo aquella noche del crimen. Y lo consiguieron. Le pusieron incomunicado en una celda rodeado con fotografías de las víctimas y a los pocos días se derrumbó gritando que quería confesar, que tenía unas horribles pesadillas en las que las víctimas venían a por él. Aquello era un castigo tan grande que prefirió admitir la culpa y declarar todo lo que había ocurrido. En unas cartas que escribe el periodista del Imparcial, Nicolás Leiva, a otro amigo periodista llamado Melquíades Álvarez, se puede ver claramente cuál era el ambiente previo a esta celebración del juicio. El 17 de noviembre de 1903, Leiva le cuenta a su amigo: «Mañana, Melquíades, empezará el juicio. Todo está preparado ya. La sala es pequeña y no más de 200 personas podrán asistir apretujadas e incómodas a las 10 o 12 sesiones de que constará el proceso. A los periodistas, abogados, estudiantes e invitados especiales se les ha facilitado tarjeta para entrar en el recinto. El resto tendrá que luchar por su sitio a brazo partido. De Castuera, de Almendralejo, de Trujillo, de Badajoz y de toda Extremadura han llegado en la última semana gentes pardas y resecas como esta tierra olvidada por todos, para ver de cerca a los asesinos y poder decir el día de mañana: yo estuve allí y vi a Paredes y a Castejón temblar ante los jueces. Yo también grité en las calles de Don Benito y exigí, como el primero, las cabezas de los violadores».
Los curiosos van primero a la casa del crimen porque quieren ver con sus ojos el escenario donde murió Inés María. La gente lleva flores y llora con desconsuelo. Se venden retratos de las víctimas, fotografías de los asesinos, copias de los romances y objetos que pertenecieron a Inés y a doña Catalina. En un pueblo cercano, un avispado matrimonio instaló un pequeño museo de cera, donde por unos céntimos se puede asistir a la representación de la tragedia. Se están haciendo ricos e Inés muere todos los días 50 o 60 veces y Paredes vuelve a matar una y otra vez y después pasa la bandeja. La sangre es solo pintura colorada y la violencia puro teatro, pero las lágrimas de los espectadores son auténticas y su indignación no es fingida. Van después los curiosos a escudriñar los domicilios de los asesinos. Quieren ver de cerca a las hijas de Castejón que, avergonzadas, no salen de casa, y a la madre y a los hermanos de Paredes. El romance también les salpica a ellos, les deshonra, les persigue sin clemencia como si los pobrecillos fuesen culpables de algo. La buena gente es cruel y despiadada con la buena gente. Y el poeta anónimo, ese que tira la copla y esconde la mano, se exprime el magín para incapacitar al prójimo con la poética, para apuñalarlo por la espalda con la cuarteta traicionera, para rematarlo con la lírica, diciendo: por la calle del Polvillo ya no se puede pasar porque dicen que allí vive la madre de un criminal. No me digas que esta carta que recogía mi padre en uno de sus textos sobre el crimen de Don Benito no representa absolutamente la sensación que había aquellos días en esta localidad extremeña. Y habla también del espectáculo que a veces se monta alrededor de un crimen, especialmente un crimen como este, que podríamos decir que fue muy mediático, que tenía además ese componente de lucha de clases, de el pueblo contra el cacique opresor y que lógicamente llevó a las personas a interesarse, a querer ver los lugares de los hechos, a ver cómo eran las víctimas, los asesinos, cómo se produjo todo. A nosotros el espectáculo no nos debe quitar de la cabeza lo importante. Tú y yo tenemos siempre que buscar las enseñanzas, las claves que se esconden detrás de estos sucesos que nos están mostrando un interés absolutamente desmedido de un tipo que se creía por encima de todo el mundo y que estaba dispuesto a coger por la fuerza aquello que una mujer le negaba en este caso, ¿no? Inés María no quería saber nada del cacique, pero ¿cómo iba a aceptar García de Paredes una negativa? Estaba acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que él quería y no podía soportar que una muchacha de 18 años le dijera que no, y para completar todo se llevó a un amigo para que él también tomara por la fuerza a una mujer que le resultaba atractiva, a esta viuda, a Catalina, y así se gestó el crimen, como muchas veces se gestan las violaciones. Porque sí, los violadores se parecen mucho a García de Paredes, son seres humanos incompletos, hombres insuficientes que tienen que dar una apariencia de seguridad y poder cuando se sienten miserables, incapaces y débiles. Por eso recurren a la violencia, porque no encuentran otro camino para alcanzar sus objetivos. En el crimen de Don Benito se ve todo con meridiana claridad, porque están los buenos, que son la mayoría, el pueblo, que empuja para saber la verdad, un pueblo harto de caciques, que sabía desde un principio que García de Paredes estaba implicado en esta injusta muerte. También hay una lucha de clases, donde están los poderosos, los que tienen dinero, los que tienen control y poder, y luego están todos los demás sometidos a esta fuerza de la que es difícil escapar, y sin embargo ahí vemos como un testigo logra salir de esa presión y decir la verdad, lo que ha ocurrido. El 18 de junio de 1903, más de 400 personas esperan a que se abran la puerta de la sala y empiece el juicio. Quieren ver allí a los poderosos sentados afrontando las consecuencias de sus actos. Quieren que se haga justicia, que no haya ningún resquicio por el que puedan escapar. Todos quieren escuchar las palabras de García de Paredes, aunque saben que no será posible porque el aforo es limitado. El cacique, vestido de negro, comienza a hablar. Yo, señoría, solo conocía a Catalina e Inés de vista.
Es falso que persiguiera a la joven y que le amenazara para conseguir nada de ella. Es verdad que algunas veces tuve palabras con los serenos, pero no creo que por eso me temieran. En general, soy hombre de paz. Y no es cierto eso que se dice, de que voy por ahí amenazando a las prostitutas. Porque sí, eso se contaba, que García de Paredes iba a los prostíbulos, que casi nunca pagaba, que se propasaba con las mujeres, porque, como en otros violadores, no le era suficiente con el acto sexual, tenía que imponerse a través de la violencia. Lo que realmente le excitaba era esa sensación de poder, de hacerle daño a otra persona porque él podía y porque sabía que nadie le iba a pedir explicaciones. Consigue mantener su chulería hasta que el fiscal entra en los detalles del crimen. Entonces le cambia el rostro, se queda completamente blanco hasta el punto que el juez tiene que suspender la vista porque empieza a perder incluso el conocimiento. Cuando vuelve a la sala explica que sí, que efectivamente tenía sangre en las ropas, pero que era de una liebre que él había matado. Repite que él no pudo ser el asesino, que estaba en otro lugar, que estaba sentado en la puerta de un local, y cuando el fiscal le pregunta si es cierto que se vio implicado en el intento de asesinato de su propia madre y que no llegó a matarla porque se interpuso su hermano, al que le hirió en una mano, haciéndole tanto daño que nunca volvería a utilizar esa mano con normalidad, García de Paredes responde que es todo mentira, aunque finalmente acaba reconociendo que sí, que le procesaron por todo aquello. Y admite que tiene amistad con Castejón, pero vuelve a negar que entre los dos mataran a Catalina y a Inés María. Y aún más, cuando termina la intervención de su defensa, Paredes rompe a llorar y dice que si él fuera culpable ya no estaría en este mundo, porque no podría vivir con ello, se quitaría sin duda la vida. En este punto del juicio, García de Paredes ya ha perdido totalmente la compostura, está derrotado, abatido, pero su cómplice no. Castejón se presenta absolutamente seguro de sí mismo, dice que no le guarda ningún rencor, por ejemplo, a Cidoncha, que le acusó seguramente porque le obligaron, y dice también de este señor, de Tomás Alonso, que es el que los ha perdido, que no sabe lo que tiene en la cabeza para señalarle como uno de los que entraron en la casa de la víctima. Y asegura para defenderse que nunca podría haberle hecho nada a Catalina porque él tenía cierta amistad con ella. Cuando le llega el turno de declarar al sereno, a Pedro Cidoncha, como ya te avanzaba, se retracta. Dice que la Guardia Civil, a través de las torturas, le ha obligado a decir que estuvo allí presente, que vio cómo los dos acusados entraban en la casa, pero que todo es mentira, que él no supo nada del crimen hasta el día siguiente. Ante este cambio de declaración, lógicamente se leen las anteriores, y él insiste en que todo eso es una invención. Ante la obstinación del sereno, el fiscal le pregunta: ¿cómo es posible que tanto usted como el labrador Tomás Alonso señalaran a las mismas personas como culpables del crimen? Y el sereno se defiende diciendo que es porque tanto a él como al labrador les han obligado a decir exactamente eso. Les dijeron, según sus palabras, que si hacían lo que les pedían, se salvarían. Lo mismo va a ocurrir con el criado, Juan Rando, que va a decir que todo lo que dijo anteriormente de que había estado ayudando a su señor a limpiar la ropa de sangre, que era mentira, que también le obligaron y que eso no es verdad. Parecía que efectivamente el caso se estaba derrumbando. Había cierto miedo a que se cumplieran las peores previsiones y los poderosos imputados, los sospechosos, quedaran libres. Sin embargo, el testigo fundamental no iba a fallar. Repitió ante el juez y delante de García de Paredes que esa noche estaba en la esquina de la calle Valdivia, vio allí al sereno, que se paró a hablar con los dos hombres que venían en dirección contraria, que luego juntos fueron hasta la calle Padre Cortés, se pararon justo al lado de la casa, allí se acercó el sereno y empezó a dar golpes en la puerta. Dice Tomás Alonso: yo seguí mi camino y al pasar junto a los dos hombres que se habían quedado en la esquina les di las buenas noches, pero no me contestaron. Aquello me llenó de curiosidad, así que me escondí y desde allí vi que se asomaba una mujer a la reja de la casa, a la que estaba llamando el sereno, diciendo: ya he dicho que mi puerta no se abre y no abro. A lo que el sereno contestó: ahora usted, doña Catalina, que soy el sereno y es urgente.
Entonces se abrió la puerta y le dio al sereno algo como una caja. Él pidió un vaso de agua y la señora volvió a meterse en la casa. El sereno levantó el farol, como quien hace una seña, y los que estaban en la esquina corrieron de puntillas y se metieron en la casa, entrando primero el más joven y a continuación el más viejo, que cogió la caja que le dio el sereno. Este cerró la puerta y se fue. Pregunta el fiscal entonces si esas personas se encuentran en la sala, si son los acusados, y entonces Tomás Alonso, sin ninguna duda, dice que sí, que eran García de Paredes y Castejón. Aquello supone casi un golpe definitivo a la presencia de ánimo de García de Paredes, que ya no va a dejar de llorar en ningún momento, que acusa al testigo de mentir y que se ve seriamente comprometido. Piensa que en efecto la justicia puede hacerle pagar por su crimen. Sin embargo, Castejón se mantiene firme, quiere negarlo todo, una y otra vez interrumpe a su propio abogado defensor, que ha armado la defensa tratando de cargar toda la responsabilidad sobre los hombros del cacique, de García de Paredes, pero Castejón no quiere señalar a su amigo, no se sabe si por cariño o por miedo a las consecuencias. Lo cierto es que insiste una y otra vez en que ambos son inocentes. Mucho se diría después que quizá si hubiera orientado la defensa a decir que él estuvo allí, pero el que cometió los crímenes fue García de Paredes, tal vez hubiera podido ver reducida su responsabilidad en el crimen. Sea como fuere, el proceso termina, queda fuera de él, absuelto el criado, y se emite veredicto de culpabilidad contra los tres acusados del crimen: el sereno Pedro Cidoncha, García de Paredes y Castejón. El fiscal en sus conclusiones dice: los hechos realizados por los procesados constituyen 2 delitos de asesinato y otro de tentativa de violación. Los delitos de asesinato son cualificados por la alevosía. Son culpables de estos 2 delitos de asesinato Paredes y Castejón. En el caso del asesinato de doña Catalina han concurrido las circunstancias agravantes de nocturnidad y de morada de la ofendida. Y en el asesinato de Inés, las mismas circunstancias agravantes y además la de ensañamiento. Cidoncha es responsable también como coautor de la muerte violenta de doña Catalina Barragán y de Inés Calderón, pero calificándose para este procesado de homicidios en los cuales son de apreciar que Cidoncha obró con las circunstancias agravantes de morada, abuso de confianza y astucia. Del tercer delito, o sea, el de tentativa de violación, son igualmente responsables los 3 procesados, siéndoles de apreciar en este caso las agravantes de nocturnidad y morada de la ofendida y además, para Paredes y Castejón, la agravante de abuso de superioridad. Se solicita 2 penas de muerte por los asesinatos y 6 años de prisión correccional por la tentativa de violación para Paredes y Castejón. Para Cidoncha se solicitan 2 penas de 20 años cada una de reclusión temporal por los homicidios y una de 6 años de prisión correccional por la tentativa de violación. Finalmente el juez va a emitir sentencia. García de Paredes y Castejón van a ser condenados a 2 penas de muerte cada uno, mientras que el sereno va a recibir una pena de 46 años de prisión, 20 por cada asesinato y 6 por el intento de violación. Parece que se ha hecho justicia, sin embargo, todavía no se sabe muy bien qué va a ocurrir con los reos. Hay personas que sospechan que no serán ejecutados, que serán indultados. Comienza a correr el rumor de que quizás se pudieran hallar en el proceso algunos errores de forma, pequeñas cosas que facilitarían un indulto. Se empiezan a escuchar algunas voces que dicen que los acusados podrían ser inocentes. Otras importantes, como por ejemplo la del obispo de Cáceres, claman por el perdón. Este obispo escribe una carta al mismísimo rey diciendo que por favor piense en otorgar este indulto a los 2 condenados. Pero el rey va a decidir no intervenir. Los ánimos están demasiado caldeados y meterse en un caso en el que ha decidido la justicia teniendo al pueblo en contra no resulta recomendable. Algo muy distinto hubiera sido si el pueblo de Don Benito hubiera pedido el indulto para este cacique. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. El pueblo exige que sea ejecutado, él y su cómplice Castejón.
A 2 días de que se cumpliera la sentencia, todavía había algunas personas muy importantes tratando de salvar la vida a los dos asesinos. Uno de ellos fue el abogado de la acusación particular, el que había ido contra ellos en el juicio, Antonio Teixeira, que se va a dirigir al pueblo de Don Benito en los siguientes términos. Va a cumplirse la terrible sentencia. Dentro de pocas horas, 2 hombres van a morir. En estos supremos instantes yo quiero hablarte, pueblo de Don Benito. Yo quiero hablarte porque me lo manda el corazón y porque de ti, que eres noble y bueno, siempre este acto mío merecería disculpa. Hace un momento en mi despacho me han dado una horrenda noticia y yo he querido ser fuerte y no he podido. La dicha me rodea, acabo de unir mi destino al de una mujer adorada y en mi casa feliz ha entrado de pronto esta sombra negra, esta oleada de lágrimas y ha invadido mi alma entera. Yo ya no dispongo de ella, yo la pongo entera y temblando ante tus pies. Como es ella, como tú quieres que sea, cobarde, débil, pero escúchala, que es el alma de un hombre que te quiere y que te admira, pueblo justo, pueblo noble. Ya sé, don Benito, que tienes derecho a quejarte. Ya sé que nadie ha llamado a tu corazón y a tu piedad. Ya sé que torpemente se ha buscado fuera de ti lo que solo tú podías dar. Pero precisamente por eso es por lo que yo te hablo y llego hasta ti. Ese puede ser tu mayor timbre de gloria, el más digno y hermoso coronamiento de tu obra justiciera. Lo has conseguido todo, todo. Quisiste justicia, justicia se hizo. Necesitaste ofrendar en su altar la vida de 2 hombres, y la vida de 2 hombres se te dio. Trabajó en favor de ellos el poder, la influencia, y el poder y la influencia cayeron vencidos a tus pies. Y lo que yo quiero para ti, pueblo querido, es el reconocimiento de tu augusta, de tu completa soberanía. La has tenido en la justicia. Tenla en el perdón. Fíjate cómo estaría el ambiente para que la acusación particular pidiera el perdón de la vida de estos 2 asesinos. Era lícito preguntarse si hubiera ocurrido lo mismo, si hubiera habido tanta teatralización del asunto, si los 2 condenados fueran 2 sin nombre, 2 personajes que no importaran a nadie. Pero claro, aquí había 2 personas con cierto poder, especialmente García de Paredes, y hasta el último momento se iba a luchar por salvar su cuello. Pero de nada iba a servir, ni el comunicado del que había sido el abogado de la acusación particular, ni el empuje de la prensa, que también pedía el perdón de los reos, iban a calmar a un pueblo que se había visto señalado por un horrible crimen que durante muchas décadas llevaría sobre los hombros ese estigma de pueblo del crimen. Las calles no podían perdonar aquella ofensa. ¿Por qué habían tenido que morir 2 personas inocentes, 2 mujeres queridas que siempre se habían portado bien con todo el mundo, que nunca tuvieron en la cabeza la posibilidad de morir asesinadas, que jamás hicieron absolutamente nada para atraer sobre ellas tan mala suerte? Solo se cruzaron en su vida 2 malvados que hicieron con ellas algo terrorífico, y don Benito no estaba dispuesto a perdonarlo. Sus vecinos seguían clamando: ¡que los ejecuten! ¡Que los ejecuten! Así que el 5 de abril de 1905, en aquella localidad, don Benito, el verdugo de Cáceres, hizo su trabajo y acabó con la vida de estos 2 asesinos. García de Paredes subió al patíbulo absolutamente descompuesto. Incluso se le abrieron los esfínteres y manchó los pantalones. No pudo mantener la dignidad y se mostró ante todos como un guiñapo, haciendo ver que el asesino no tiene nada de extraordinario, que se puede ejercer cierta violencia sobre el que es más débil que uno, pero que luego en realidad es un cobarde. En García de Paredes, el verdugo hizo su trabajo con rapidez, el garrote vil le quitó la vida en apenas unos segundos. Sin embargo, Castejón, que sí mantuvo su chulería hasta el último momento, tuvo que esforzarse. Falló hasta 3 veces porque tenía el cuello muy grueso, porque había padecido bocio, y el espectáculo fue absolutamente terrorífico, con Castejón insultando al verdugo, profiriendo gritos, hasta que finalmente su vida se le escapó. Con todo, los vecinos de don Benito no se quedaron tranquilos hasta que desfilaron por delante de los 2 cadáveres. No querían que en el último momento les hicieran un truco y alguien dejara libres a estos 2 asesinos.
Cuentan que la mueca desencajada de sufrimiento de Castejón impresionó a más de uno, causándole pesadillas. Este crimen resultó tan espectacular que Pío Baroja, muy aficionado a este tipo de asuntos, se negó a escribir del crimen de don Benito. Decía que le faltaban nervios para poder dramatizarlo y contarlo tal cual fue. Así de impactante fue para las gentes que lo vivieron en aquella época convulsa. Y tal vez por eso el crimen de don Benito pasó a ser uno de los más recordados de nuestra crónica negra. Ya sabes que puedes contactar conmigo en Twitter @fpcaballero y @escrímenes, y también en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. También contesto, como sabes, a todos tus mensajes en iVoox. Sin más, dándote las gracias por haberme acompañado una semana más en este podcast que también es el tuyo, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.